Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre los sensores inductivos, un tipo de sensor muy común en la automatización industrial. Empecemos por el diseño y el principio de funcionamiento. Un sensor inductivo se compone de un circuito oscilante que genera un campo magnético. Cuando un objeto metálico se acerca al sensor, este campo magnético se interrumpe, lo que genera una señal eléctrica. Esta señal se procesa y se utiliza para activar o desactivar un dispositivo, como un relé o una válvula. Ahora, hablemos de los parámetros de los sensores inductivos. Uno de los parámetros más importantes es la distancia de detección, que es la distancia máxima a la que el sensor puede detectar un objeto metálico. Esta distancia depende de varios factores, como el tamaño y la forma del objeto, el material del objeto y el tipo de sensor. Otros parámetros importantes incluyen la frecuencia de operación, la tensión de alimentación y la corriente de consumo. Los sensores inductivos pueden tener diferentes tipos de salidas, como salidas PNP, NPN o salidas analógicas. Las salidas PNP y NPN son las más comunes y se utilizan para activar o desactivar un dispositivo. Las salidas analógicas, por otro lado, proporcionan una señal proporcional a la distancia del objeto detectado. En cuanto a los métodos de conexión, los sensores inductivos se pueden conectar a un controlador lógico programable, PLC, a un sistema de control distribuido, DCS, o a un sistema de control de procesos, PCs. La conexión se realiza mediante cables que llevan la señal eléctrica del sensor al dispositivo de control. Para conectar un sensor inductivo, es necesario seguir las instrucciones del fabricante. En general, se necesita conectar el sensor a la fuente de alimentación, a la salida del sensor y a la tierra. También es importante asegurarse de que el sensor esté correctamente orientado y que la distancia de detección sea adecuada para la aplicación. En resumen, los sensores inductivos son dispositivos sin contacto que se utilizan para detectar objetos metálicos. Son fáciles de instalar y configurar, y ofrecen una alta fiabilidad y precisión. Espero que esta información te haya sido útil. Hola a todos. Hoy vamos a hablar de los sensores inductivos, un tipo de sensor sin contacto que se utiliza en una amplia gama de aplicaciones. Primero, vamos a ver cómo funcionan estos sensores. Los sensores inductivos funcionan utilizando un campo magnético para detectar la presencia de un objeto metálico. El sensor tiene una bobina que genera un campo magnético. Cuando un objeto metálico se acerca al sensor, el campo magnético se interrumpe, lo que genera una señal eléctrica que se puede utilizar para activar un circuito. Ahora, vamos a hablar de las conexiones de los sensores inductivos. Los sensores inductivos suelen tener tres conexiones: alimentación, salida y tierra. La conexión de alimentación proporciona la energía al sensor. La conexión de salida proporciona la señal eléctrica que se utiliza para activar un circuito. La conexión a tierra proporciona una ruta de retorno para la corriente eléctrica. La codificación por colores de las salidas de los sensores inductivos puede variar según el fabricante. Sin embargo, la codificación más común es la siguiente: salida PNP, el cable de salida es normalmente de color marrón. Salida NPN, el cable de salida es normalmente de color azul. Es importante verificar la codificación por colores del sensor específico que está utilizando antes de conectarlo. Los sensores inductivos pueden presentar algunos errores. Los errores más comunes son: error de cortocircuito, esto ocurre cuando la salida del sensor está en cortocircuito con la tierra. Error de circuito abierto, esto ocurre cuando la salida del sensor está desconectada. Error de detección, esto ocurre cuando el sensor no puede detectar el objeto metálico. Estos errores pueden ser causados por una variedad de factores, como un cableado incorrecto, un objeto metálico defectuoso o un sensor defectuoso. Para solucionar estos errores, es importante verificar el cableado, el objeto metálico y el sensor. Si el problema persiste, es posible que deba reemplazar el sensor. Los sensores inductivos tienen varios parámetros técnicos que deben considerarse al seleccionar un sensor para una aplicación específica. Estos parámetros incluyen: distancia de detección, esta es la distancia máxima a la que el sensor puede detectar un objeto metálico. Frecuencia de conmutación, esta es la velocidad a la que el sensor puede encender y apagar. Voltaje de funcionamiento, este es el voltaje que se necesita para operar el sensor.
Corriente de funcionamiento, esta es la cantidad de corriente que utiliza el sensor. Temperatura de funcionamiento, esta es la gama de temperaturas en la que el sensor puede funcionar. Al seleccionar un sensor inductivo, es importante considerar estos parámetros técnicos para garantizar que el sensor sea adecuado para la aplicación específica. Espero que esta información les haya sido útil. Si tienen alguna pregunta, no duden en dejar un comentario abajo. Hasta la próxima.